Buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Bien. Espero que se sientan todos bien. Yo siempre digo que hay una razón única para uno sentirse bien en esta mañana. Y la única razón es porque este es nuestro encuentro especial con Cristo Jesús. Tenemos encuentro con Jesús toda la semana, pero esta es una cita diferente. Es bien especial. Así que, hermanos míos, en esta mañana yo he titulado el tema "Puesto los ojos en Jesús". Así he titulado el tema de esta mañana. Me acuerdo yo cuando venía, que estaba estudiando este tema y veo las comparaciones que hace el apóstol Pablo. Cuando yo estaba en la universidad, yo corría 400 metros planos en el equipo universitario. Duré un año siendo parte del equipo universitario. Comencé con un 25%, después fui escalando un 50% de la beca y luego en una carrera pues me dieron el 75% de beca universitaria y solamente tenía que pagar el 25%. Y en los próximos juegos universitarios, si yo llegaba en primer lugar por fin, ¿verdad?, entonces me iban a dar el 100%. Pero ¿qué pasa? Uno se desenfoca en la vida. Y en eso entonces me ofrecieron un trabajo y yo calculé y dije, no, pero espérate, con lo que me van a pagar, yo pago a la universidad y me sobra. Entonces le dije al entrenador, estábamos entrenando una carrera de relevo, pero lo mío eran 400 metros. Ahí era que yo tenía pues mi talento. Y cuando terminamos el entrenamiento, eran como las 11 de la mañana, le digo que después de esta competencia yo me iba a retirar. Y él me dice que por qué, y me habla del futuro, ¿verdad? Tú sabes que va a tener una beca al 100% y vienen los juegos universitarios, luego vamos a competir en los juegos en Puerto Rico, que somos invitados, y la UNFU pues iba en primer lugar. Pero yo no estaba oyendo eso, yo estaba sumando cuánto yo pagaba de universidad y cuánto me iban a pagar en el trabajo y cuánto me iban a quedar. O sea, él estaba hablando conmigo y yo estaba calculando, no, porque espérate, porque a mí, yo con lo que voy a pagar la universidad, con la mitad de lo que me van a pagar yo cubro, entonces yo no necesito estar aquí. Así que abandoné el equipo, abandoné mi carrera. No sé cómo hubiera sido, pero después que soy adulto me doy cuenta que yo debí de seguir en el equipo universitario, aunque no me pagaran dinero. Porque total, ¿verdad? Yo vivía con mis padres y mis necesidades estaban cubiertas. Pero yo pensé que había tomado una buena decisión, pero no fue así. Yo me di cuenta ya después de adulto que puse la vista donde no debía, porque total, era un simple trabajo. Y sin embargo, yo perdí la gloria de haber ganado la carrera y de ser un estudiante, vamos a decir, reconocido, y de pertenecer en aquella época. La UNFU era de la universidad que existía, estaba en popa. La UAS siempre ha estado adelante, pero la UNFU estaba en aquella época de viento en popa en todos los lados, en su nombre, el equipo universitario. Bueno, le estoy hablando imagínense ustedes, mis hijos, la mayoría de los que están aquí no habían nacido. Hace 35 años de eso, más de 30 años, hace como 35 años. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros quitamos la vista, cuando nos olvidamos qué fue lo que me llevó a mí a entrar a la carrera, si en el camino nos olvidamos y ponemos la vista en otras cosas, nos van a dar razones para salir de la carrera.
Va a venir a uno sin razón y te va a quitar la tuya y te saldrás de la carrera, como me sucedió a mí. Yo entré al equipo universitario porque en el estadio yo lo veía entrenando y yo admiraba a los muchachos. Sin embargo, cuando un entrenador que éramos bastante amigos, en el patio de la universidad me dice: Gerardo, yo tengo una vacante en el equipo, ¿te gustaría? Yo te he visto. Yo le dije: no, es que yo no soy atleta, yo practico otra cosa, le dije, en el estadio. Ahí el ingeniero y yo éramos compañeros triota cuando eso. Y él me dice: no te preocupes. Y entonces me llené de ilusión, porque yo ciertamente tenía una ilusión de pertenecer al equipo. Y en el entrenamiento pues denoté. Y en las primeras competencias pues sobresalí. Y cuando yo estoy llegando al punto de llegar, vamos a decir, al estrellato de lo que era en ese momento los Juegos Universitarios, entonces viene el diablo y me manda uno que me ofrezca trabajo. ¿Para qué? Yo no entiendo para qué. ¿Para qué quería yo el trabajo? Pero bueno, eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, en esta carta de los Hebreos, yo escogí el capítulo 12 y el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Señor, Rey de Gloria, te doy las gracias, Señor, porque me das el honor de abrir tu palabra. Solo quiero rogarte que tu Santo Espíritu controle mis pensamientos y que mis palabras, Señor, puedan venir directamente del trono de la gracia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermano, el título de este libro, a los Hebreos, que fue escrito en el año 62 de nuestra era, se le adjudica la paternidad literaria al apóstol Pablo, aunque hay ciertas disensiones y diferencias, pero hemos aceptado al apóstol Pablo como el escritor de este libro antes de la destrucción de Jerusalén en el año 62 de nuestra era. Y estaba sucediendo algo muy interesante. El entorno que estaba pasando en aquella época era una situación en donde la cuestión que existía con relación a la ley ceremonial estaba causando división en la iglesia del momento. Había una parte de la iglesia, el Concilio de Jerusalén ya había ordenado que los cristianos de origen gentil pues no se les exigiera que tengan que cumplir la ley ceremonial. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa, los que eran de origen judío no estaban psicológicamente preparados para las bendiciones que venían a través del ministerio de Cristo Jesús. Así ellos entendían que como eran cristianos de origen judío, tenían que continuar guardando la ley ceremonial. Así que la iglesia tenía dos grupos. Había un grupo que seguía todavía un orden, un rudimento anterior. Llevaban una carga que otro grupo no llevaba. Entonces eso trajo una diferencia, eso trajo una situación en la iglesia y surgió un evento malsano que estaba ocasionando problemas. Y era, usted se imagina que hagamos una santa cena y se exponga la palabra en la santa cena y a la hora entonces de la cena se pare la mitad de la iglesia y se vaya. Eso ocasiona un problema grave. Entonces había un grupo que no seguía esa parte y otro grupo que entendía que tenía que hacerlo. Y en ese medio entonces el apóstol Pablo decide escribirle esta carta a los hebreos. Y es un contraste. El tema en realidad que engloba este libro
es un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios le dio el plan de salvación a su pueblo y el ministerio de Cristo Jesús y la salvación otorgada a través del sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol hace una comparación y mediante este sistema simbólico y las experiencias de Israel que vivió, Pablo entonces quiere desarrollar, quiere darle a comprender un aprecio mayor, un aprecio más completo del ministerio de Cristo Jesús en las cortes celestiales. Y en eso se basa este libro, para hacerle entender al pueblo que hay una gran bendición en Cristo Jesús. Así que yo tomo de todo esto el capítulo 12. El capítulo 12, en los primeros 2 versículos, es la conclusión del capítulo 11. Para los que han leído la carta a los Hebreos, usted se dará cuenta que el capítulo 11 concluye con los primeros 2 versículos del capítulo 12. El apóstol Pablo aquí concluye, da el mensaje final y le da inclusive al pueblo, le hace la recomendación del lugar. Y me llama la atención el versículo 1, que el apóstol Pablo menciona, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo en este versículo hace una analogía, una metáfora de un atleta que se ha preparado, ha hecho los últimos preparativos para una carrera en un estadio de la antigüedad frente a una multitud de personas. Hay muchos que están mirando esta carrera y él hace esta analogía y dice que nosotros tenemos que correr con paciencia, o sea, con perseverancia nuestra carrera. Pero no solamente en este lugar, ya el apóstol lo ha usado en otras ocasiones esta analogía. En los Gálatas, en el capítulo 2, también el apóstol Pablo utiliza esta metáfora. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, creo que a partir del versículo 24, desarrolla también la comparación de la vida cristiana con una carrera. Pero, hermanos míos, déjenme decirle que la vida cristiana ciertamente es una carrera, pero no es una carrera de 400 metros planos. La vida cristiana es un maratón de fe, donde no gana el que primero llega, no gana el más veloz. En esta carrera gana el que permanece hasta el final. Y ahí es donde está la bendición de la carrera cristiana. Cuando yo corría, solamente había un ganador. Y nosotros durábamos meses preparándonos, porque de todos los equipos que íbamos a competir, había un ganador, el más veloz, el que primero llegara. No importa la preparación que tú tengas, siempre hay uno que corre más que tú. Siempre hay uno que corre más que tú. Desde en mis tiempos, el campeón mundial, el hombre más veloz, corría 48 segundos, 400 metros. Y hoy corren 36 segundos. Hermano, 2 segundos en una carrera de atletismo es una distancia de aquí a Puerto Plata. Porque siempre hay alguien más veloz. Pero qué bueno que en la carrera cristiana no es de velocidad, es de resistencia. Es de permanecer en el camino, hermano, no importa lo que esté sucediendo. Por eso en el versículo 2, que está aquí proyectado, el apóstol Pablo da la garantía. El apóstol Pablo expresa cuál es la clave de ganar esta carrera. Dice: puesto los ojos en Jesús. No solamente el apóstol da la preparación, no solamente dice cuál es la regla de la carrera, él también dice cuál es el truco para salir vencedor. Puesto los ojos en Jesús, mantener los ojos en Jesús
Mantener los ojos en Jesús es una relación continua con aquel que es el autor de la fe. Eso es mantener los ojos puestos en Jesús, aquel que puede fortalecernos a nosotros, aquel que nos puede dar la resistencia para que podamos salir vencedores de esta carrera. Así que, hermanos míos, estamos viviendo en tiempos en donde nos distraemos fácilmente. Estamos viviendo en tiempos que nosotros ponemos la vista en cualquier cosa. A veces ponemos la vista en las decepciones, ponemos la vista en las redes sociales y nos enfocamos en a veces ponemos la vista en el dolor, en las desilusiones. Pero el autor de la carta de los Hebreos nos recuerda que la única mirada que sostiene la fe es cuando la vista está puesta en Cristo Jesús. Hoy quiero hacerle una invitación en esta mañana. Quiero invitarte a que mire al Señor nuevamente. Quiero invitarte a que centre tu enfoque en el único que puede perfeccionar tu fe. Mantener la fe fija en Cristo Jesús, eso nos da dirección, eso nos da fortaleza. En medio de esta carrera cristiana, hermano, mantener la vista en Cristo Jesús es lo único que te garantiza que llegarás hasta el final. ¿Dónde tienes puesta tu mirada hoy? ¿Dónde ha puesto la vista en el día de hoy? Muchos creyentes comienzan esta carrera con la vista puesta en Cristo Jesús. Llegamos a la iglesia, nos bautizamos y llegamos felices, contentos para la obra misionera. En el barrio nos dicen locos porque nada más hablamos de eso. Ya nuestros amigos no nos invitan a ningún lugar porque vamos con el mismo tema y es la salvación en Cristo Jesús. Así que estamos felices. Pero ¿qué pasa? A medida entonces que vamos cursando en la vida cristiana, desviamos la mirada hacia los problemas. Entonces nuestra vista va hacia las ofensas, va hacia las decepciones que hemos tenido y apartamos la vista de Cristo Jesús. Y cuando nosotros desviamos la vista de Cristo Jesús, entonces, hermano, llega el problema. La fe comienza a disminuir grandemente, el corazón se enfría, ya no hay gusto, ya no llegamos a la iglesia contentos, no llegamos felices, ya no solamente no nos agradamos con la obra misionera, es que ni vamos, y es bueno que ni vayamos, porque en vez de llevar la buena nueva vamos a llevar el pésame, porque nuestra vista se ha desviado y ahora hemos puesto nuestra vista en las situaciones, en los problemas que nosotros nos estamos encontrando. Pero hoy quiero decirte que si mantienes tu vista en Cristo Jesús, Él te dará la victoria. Cuando tu vista está puesta en Cristo Jesús, todo se alinea, todo tiene sentido, la vida cobra sentido, todo tu caminar tiene un propósito y ya tú no escuchas problemas, ya tú no ves diferencia, porque tu vista está puesta, como dice el versículo, en el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él no solamente nos llama, hermano, Él nos capacita para creer. La fe no nace del esfuerzo humano, la fe nace de una relación continua con Cristo Jesús. De ahí es que se fortalece tu fe. Si tu mirada está en Cristo, entonces tu fe se fortalece. Si tu mirada está en Cristo, tu fe avanza y crece. Pero si quitas la mirada de Cristo Jesús, si te aparta, entonces te debilita. Recuerden lo que le pasó al apóstol Pedro. Mientras su vista estaba puesta en Cristo Jesús, Pedro pudo caminar sobre el agua. Pero cuando camina sobre el agua, entonces comenzó a escuchar el viento, comenzó a escuchar los chismes, comenzó a escuchar los comentarios, comenzó a ver y quitó la vista de Cristo Jesús y miró el problema y comenzó a hundirse inmediatamente. Si te sientes desanimado,
Si sientes que tu vida espiritual ha caído, le quitaste la vista a Cristo Jesús. No mires el problema, no es el problema. Ay, es que tú no entiendes, Gerardo, la situación que hay aquí. Claro que yo lo entiendo. ¿Y cuál es? Que le quitaste la vista a Cristo Jesús. Esa es la única. Porque cuando tu vista está en Jesús, entonces tu fe crece. ¿Quién es el autor de tu historia? Cristo es el autor de nuestra fe. ¿Quién es el autor de tu historia? Hace 2 semanas, cuando yo salgo en la iglesia en la que estoy trabajando, veo una hermana un poco triste que llega, está hablando en la entrada, pero luego se va. Yo no la conocía porque soy nuevo, pero cuando termina el culto, me le acerco, era la directora de escuela sabática, y me habla de esta hermana, y yo voy y la visito, voy a su casa, y cuando llego allá y entro, le pregunto que qué le está pasando, que estuvo en la iglesia y se devolvió de la entrada, la vi que estaba conversando, y me dice: ¿usted sabe por qué yo no voy a la iglesia? Porque el anciano maltrató a mi hijo. Mi hijo era el director de sonido y me hizo la historia, lo que pasó, y entonces el anciano no le gustó el himno. Hubo una situación ahí, ella entiende que fue maltratado. Frente a su propia cara fue maltratado. Y lo peor de todo es que mi hijo me dijo después: mami, ¿por qué tú no hiciste nada y dejaste que me hicieran eso? Y me dice ella, me mira así llorando, y me dice: por eso yo no vuelvo, porque ya yo no soporto entrar allí. Me hace su historia. Y yo la miro y le digo: hermana, ¿usted va a permitir que el anciano escriba su historia? ¿Usted va a permitir que el director de escuela sabática escriba su historia? ¿Usted va a permitir, hermana, que una situación que está pasando escriba su historia? El autor de su historia, le dije, es Cristo Jesús. No deje que sus emociones, no deje que sus problemas escriban su historia. Dele la oportunidad a que Cristo escriba cada capítulo en su vida. No permita que venga un sin razón y por eso usted se aparte de Cristo Jesús. Le dije: lo bueno es que Cristo todavía tiene la pluma en sus manos. Lo bueno es que Cristo no ha terminado de escribir su historia. El Señor quiere escribir esperanza. El Señor quiere escribir propósito en su vida. El Señor quiere escribir una vida de victoria. Le dije: ¿quién usted tiene puestos sus ojos? Y el sábado pasado estaba yo predicando en la iglesia y la hermana estaba sentada en el banco de adelante y la veo llorando. Y cuando termino, que me paro en la puerta de pedirle a Grace, se me acerca y me da un abrazo fuerte y me dice: gracias, pastor, porque me visitó. Gracias porque cuando usted entró por esa puerta, le aseguro que yo lo menos que quería era hablar con usted. A mí me dijeron que usted era nuevo y por eso me callé. Yo dije: ay, de la que se salvó el pastor bueno. Me salvé porque era nuevo. Así que no se atrevió a dispararme con su arma más potente. Pero le dio la oportunidad a Cristo. Y entonces luego me dice: yo canto. Y usted de ahora en adelante me verá cantando hoy en el grupo. Ya yo hablé con la hermana y vamos a ensayar esta semana. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos desviamos y le entregamos nuestra historia a un sin razón que no tiene razón para ir al cielo y te quita la tuya. Entonces te deprimes y te quedas en tu casa. Pero Cristo dice, hermano, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús es quien nos llama.
Dice el versículo en la parte siguiente que Él no solamente es el autor, es el consumador de nuestra fe. Lo que Jesús comienza, Jesús lo termina. Jesús no deja nada a media. En la cruz del Calvario Jesús dijo: consumado es, declarando que ya había hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Jesús dio un canto de victoria, no fue un canto de derrota, cuando allí en la cruz dijo: consumado es. Ya Él había concluido. Eso significa la obra está completa. Eso significa la deuda está pagada. Eso significa la victoria está asegurada. Consumado es. No permita que Cristo haya muerto en balde en tu vida, hermano. No lo permita. Jesús quiere escribir tu historia si tú se lo permites. Si estás pasando por algún problema, por alguna situación, no te preocupes. El Señor lo que quiere es que tú tengas una fe fuerte para que te mantengas en el camino. No tires la toalla. El consumador de la fe te ve a ti cruzando la línea de la victoria final. El consumador de la fe, tú no sabes lo lindo que se siente cuando tú vas y termina la carrera y el juez baja las banderas. Todo lo que pasó anterior ya tú no te acuerdas. ¿Por qué? Porque eres el ganador. El ganador, hermano, no se acuerda de lo que pasó en el camino. Los que tienen el mensaje en su mente de los problemas y las situaciones del camino son los perdedores. Los perdedores siempre dicen: ¿por qué? Lo que pasaba esto, si fulano no hubiera hecho esto, si hubiese sido aquello. Eso es la palabra de un perdedor. Porque el campeón, cuando usted le pregunta, solamente se acuerda de la victoria. Y cuando cuenta su historia, siempre dice lo que sucedió en la carrera y cuando ganó y el premio que le dieron. Pero no habla de lo sucedido en el transcurso. Porque lo que cuenta, hermano, es la victoria. ¿Qué es lo que cuenta en tu vida? Es la victoria. Cristo está haciendo el camino para que pueda llegar derechito al reino de los cielos. Pero no puedes apartar tu vista de Cristo Jesús. Dice el versículo que Jesús está, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús, hermano, soportó la cruz por el gozo del futuro. El sufrimiento era fuerte, sí, pero el gozo que él tenía del futuro le dio la fuerza de soportar el oprobio, de soportar lo que sucedió en la cruz de Calvario, de soportar la vergüenza. Y ese gozo que le causaba a Cristo Jesús era verte a ti transformado. El Señor quería verte a ti en gloria. El Señor quería verte salvo. Y eso le causaba gozo en su vida. Y él pudo soportar la vergüenza. Miren, hermano, cuando usted analiza el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, yo a veces pienso que el problema más grave no eran los golpes que le dieron. Yo creo que en mi caso, para mí no sería más grave. Yo creo que hubiera preferido que me hubieran matado en el camino y no como murió nuestro Salvador. Nuestro Salvador no murió con los pañales que le ponen en las películas. Nuestro Salvador murió clavado en una cruz, totalmente desnudo. Y no era en un monte por allá donde no subía nadie. La entrada principal a Jerusalén la cruzaba por ahí el camino. Y todo el que venía tenía que mirar a nuestro Salvador, mostrando todos sus atributos en la cruz del Calvario. Todo el mundo lo miraba, todo el mundo tenía que mirar ese espectáculo. Y dice el texto que el Señor no se avergüenza. A ver que me lo quitan de ahí. Dice el texto
que el gozo puesto delante de él, ese gozo lo hizo que él sufriera la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Y ese gozo que Cristo tenía por lo que soportó todo, ese gozo eras tú. Era verte a ti en el reino de los cielos. ¿Vas a permitir en el día de hoy que Cristo haya pasado esta vergüenza de balde? Que por situaciones, por problemas, por complejos, te salga de esta carretera. Cristo no se rindió delante de la cruz. Cristo veía mucho más allá. El Señor no veía solamente eso. Era el gozo que Él sentía dentro de Él, de verte perdonado, de verte transformado. El gozo de que Cristo verte reconciliado con el Padre. No le hacía ver el oprobio, no le hacía ver la vergüenza y todo lo que estaba sucediendo allí. Jesús soportó todo esto, hermano, por amor a ti. Jesús soportó la cruz por amor a ti. Jesús, por amor a ti, aguantó la vergüenza de una muerte, lo más vergonzoso y terrible que había en la época. Y lo hizo por amor a ti. Por amor a ti, Jesús venció la muerte. Por amor a ti. Lo bueno de todo esto, hermano, es que el versículo no termina ahí. Si el versículo terminara ahí, pero no, el versículo dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo no terminó con Cristo en la cruz, terminó con Cristo en el trono. Eso significa, hermano, que tu historia no terminará en la cruz. Si te mantienes firme con la vista puesta en Cristo Jesús, tu historia terminará en el trono. Esa es la historia que Jesús quiere contar. Después de la cruz, Jesús se sienta en el trono. Aquel que sufrió, ahora reina. Aquel que fue humillado, ahora es exaltado en el reino de los cielos. Y tú que estás corriendo esta carrera, también llegarás hasta el final. Llegarás a la victoria y te sentarás en la mesa con el Cordero en la gran cena de sus bodas, si te mantienes firme con la vista puesta en Cristo Jesús. No mires el pasado. A veces miramos para atrás, eso pasó el pasado, ya si hiciste algo ya eso fue perdonado. Pero tampoco mires el presente es confuso. Nosotros siempre estamos confundidos. Pero mucho menos mires a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos también se equivocan y es muy probable que estén en peores condiciones que tú. Mira a Cristo Jesús, Él nunca cambia. Mira a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es quien ha pagado el precio por tu redención. Hay pruebas, sí, hay pruebas, hay situaciones, hay lágrimas, sí, hay lágrimas. Mantente en la carrera aunque sea con lágrimas. Mantente en la carrera aunque sea llorando. Mantente en la carrera aunque tú sientas que tus pies se están hinchando. Porque al final Jesús te dará la victoria. No mire los problemas. Cuando fijas tus ojos en Cristo Jesús, te vas a dar cuenta que el problema no existe, que en realidad nunca hubo problema. Cuando pones tu vista en Cristo Jesús, te darás cuenta que si hoy estás cargando con una cruz, mañana tendrás la corona. Después de la cruz viene la corona. Después de las lágrimas viene la victoria. Y yo he aprendido, hermano, en este corto tiempo que tengo de altas y bajas al lado de Cristo Jesús, que siempre después de una larga noche viene un hermoso amanecer. Pero no puede quitar tu vista de Cristo Jesús. Y ya voy concluyendo. Si estás cansado, mira a Jesús, Él te dará fuerza.
No, pero Gerardo, es que yo estoy desanimado. Es que mira a Cristo Jesús, Él te dará esperanza. Pero a veces no es el desánimo. Con lo que has dicho me has confundido. No hay ningún problema. Mira a Jesús, Él te dará dirección. Siente que fallaste, que ya no hay tiempo. Sí hay tiempo. Mira a Jesús, que Jesús te restaurará. Cristo es el todo, hermano. Quiero hacerte un llamado a que levantes tu mirada a Cristo Jesús. Quiero llamar a todo aquel que hoy toma la decisión de dejar de mirar la tormenta. No mire la tormenta, fija tus ojos en aquel que calma la tempestad. Y dile al Señor en esta mañana: Señor, quiero volver a mirar tus ojos. Dile: Señor, no quiero caminar solo. No tengo fuerzas, pero quiero luchar a tu lado. Quiero que tú seas el centro de mi fe. ¿Alguien quiere decirle al Señor en esta mañana que quiere caminar con Él? ¿Alguien se anima en esta mañana? Póngase en pie, hermana. Si te animas en esta mañana a decirle: Señor, estoy cansado, no quiero caminar solo. Estoy cansado, Señor, quiero caminar contigo. Pero no mires al que está a tu lado, porque te vas a desanimar, porque recuerda que Él también lleva sus cargas. Cuando venga cada sábado, cada miércoles, cada viernes, tu encuentro es con Cristo Jesús. Pon tu vista en Cristo Jesús. Porque si miraste al lado, verás tormenta, verás chismes, problemas, disensiones. Pero si mira a Cristo Jesús, verás esperanza, verás fe y verás victoria. Así que hazte amigo de Cristo Jesús en esta mañana. Y dile a Cristo Jesús que tú de hoy en adelante tendrás una amistad con Él y Él será tu amigo fiel. Le voy a pedir a Roberto para que cantemos juntos el himno. El himno, ¿cómo se llama? No, vamos a cantar el himno. Jesús es mi vida. Roberto, Jesús es mi vida. Hazme el favor. Que Jesús sea tu vida. Vamos a cantarle. Este himno me ha ayudado mucho. Yo he utilizado mucho este himno en mi momento de soledad para no desenfocarme de mi Señor. Y he decidido que Él es mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer si Él es mi vida, hermana? ¿Qué podemos hacer? Así que, Roberto, vamos a cantar. Y hazme el favor, ponlo cantado, porque ese talento del Señor